El día de hoy llevaremos a cabo el masterclass con el módulo de interpretación de ensayos de penetración dinámica con Dynamic Probing GeoStru. Provisercol es una compañía que nace para desarrollar los nichos de mercado en la industria de la ingeniería, geotecnia, geomecánica, geofísica, civil, forestal y entre otras. Ofrecemos soluciones tecnológicas y de servicios especializados en diferentes sectores con el fin de crear oportunidades de crecimiento en conjunto para lograr la excelencia y en servicios que contribuyan a la expansión de nuevas alternativas de cómo hacer más fácil el trabajo de cada área. Hoy llevaremos a cabo nuestro masterclass con el programa de GeoStru. GeoStru es un software italiano especializado en el área de la geotecnia, geología, geofísica, geomecánica. Brinda más de 30 soluciones en diferentes áreas, con más de 20 años de experiencia, presencia en más de 30 países alrededor del mundo y más de 30.000 licencias activas. GeoStru es líder en el mercado mundial. Con el tiempo hemos demostrado estar siempre al del lado de nuestros clientes, manteniendo precios competitivos y calidad profesional. Hoy nos acompaña el ingeniero Rafael Ortiz Hernández, ingeniero geotecnista, ingeniero civil de la Universidad Autónoma de Baja California, socio activo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotecnia, Sociedad también Internacional de Mecánica de Rocas, Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. También pertenece a la sección técnica de especialidad geotecnia del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. Hoy vamos a llevar a cabo el webinar durante una hora. Al finalizar, 10 minuticos antes de finalizar la sesión, les voy a activar el micrófono para que puedan ustedes levantar la mano, puedan aclarar cualquier inquietud, cualquier duda en cuanto al tema del masterclass. También recordarles que las personas que no se han podido conectar puntualmente pueden solicitar la grabación de este webinar y con todo gusto se les estará enviando a los correos electrónicos. La próxima semana iniciaremos el curso como tal, es un curso realmente corto. Las clases se van a impartir en el horario de 7 a 9 p.m. hora Colombia. Las personas que de pronto se interesen en participar del curso, nos pueden solicitar el contenido y con todo gusto les estaremos enviando la información. Cualquier inquietud y cualquier duda, con todo gusto, recuerden que al finalizar la sesión activaré el micrófono para preguntas. Muchísimas gracias y buena noche para todos. Muchas gracias por esa introducción. Saludos a todos. Nada más estoy admitiendo algunos que quedaron rezagados. Listo, ya está. Bien, vamos a comenzar. Listo. Ya están viendo las diapositivas, ¿verdad? Y también me escuchan. Espero que así sea. Perfecto. Pues como nuestra dulce anfitriona nos acaba de presentar, vamos a hablar un poquito sobre el programa de Dynamic Probing, un programa italiano, que con esto vamos a utilizar las correlaciones geotécnicas para dinámicas. Entonces, vamos, este es un poco, el anfitrión también ya lo mencionó. Quiero decir que también ya concluí con éxito el posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro, el posgrado en geotecnia. Y básicamente vamos a ver 7 puntos. Entonces, principalmente ahorita que quiero que entiendan en esta masterclass es para qué sirve el software y cuáles son los alcances. Entonces, para ello, creo que tienen que entender qué es una prueba dinámica, los tipos de correcciones que genera el programa, pero que también ustedes deben de estar conscientes al momento de realizar la prueba. ¿Qué tipos de suelos son aplicables a estas correlaciones? Los parámetros geotécnicos que utilizamos para obtener las correlaciones y las correlaciones mismas. Luego vamos a ver un pequeño de problema en tiempo real de arcillas y arenas utilizando el programa. Durante la presentación vamos a estar cambiando entre las diapositivas y el programa. Entonces vamos comenzando. Ahora, dentro de la geotecnia, ya es una rama de ingeniería que ya se ha estado especializando durante casi 100 años. Entonces, ya hemos empezado a desarrollar bastantes tipos de pruebas en el campo. Entonces, podemos tener desde el inicio del SPT y los diferentes penetrómetros, veletas, piezoconos, pruebas escalonadas, pruebas del presiómetro o incluso el dilatómetro, ¿no? Entonces, todas estas pruebas lo que está intentando hacer es obtener parámetros en el terreno para poder realizar la ingeniería geotécnica. ¿Sí? Entonces, dentro de los más comunes, de los que podemos decir que dentro del continente americano se suelen usar muy frecuentemente, está la prueba de penetración estándar, está la prueba de penetración del cono o piezo cono, cono eléctrico, el dilatómetro,
el presiómetro y lo que es la veleta. La veleta es interesante porque se utiliza principalmente para suelos blandos. Ahorita donde estoy residiendo es la Ciudad de México. Se caracteriza por ser suelos tan blandos con una resistencia de 20 kilopascales, o sea, es casi nada. Y curiosamente también tenemos que usar, por ejemplo, pruebas adicionales. Por ejemplo, la prueba del cono para obtener la resistencia al corte no drenada, el SO. Utilizamos también la veleta para poder corroborar y calibrar los resultados de este. Pero el SPT tiene la bondad que es una prueba pues, casi independiente, ¿no? Y de ellas, ahorita lo vamos a ver más adelante, es de que tiene esta peculiaridad de que aparte de decirte un índice de resistencia, puedes obtener una muestra de ello. Entonces vamos a ver qué son las pruebas de penetración, ¿no? Y dinámica. Ahora, sabemos que es una prueba, que es un ensayo y que está estandarizado, normalizado, y hay una reglamentación que seguir. La reglamentación, usualmente ya con el paso del tiempo y con el desarrollo de, con el desarrollo de normativas, tanto internacionales como nacionales, ya nos están especificando qué es lo que hay que hacer. Ahora, le llamamos penetración porque utilizamos para las pruebas un penetrómetro, que es un mostrador del terreno. Y la llamamos penetración dinámica porque la fuerza no es constante, cambia conforme el tiempo. Lo que pasa es de que le estamos dando golpes que en teoría, aunque son a una frecuencia establecida, con una masa establecida, siempre hay pequeñas diferencias que pueden hacerla, cambiar el resultado de la prueba. Entonces, dentro del programa, que ahorita lo voy a abrir, vemos que hay diferentes penetrómetros cargados dentro del sistema que podemos utilizar cuando ya tenemos la práctica, ¿no? Entonces, si ustedes ya tienen, por ejemplo, el penetrómetro de dinámico ligero o el dinámico medio o el super pesado, entonces ustedes pueden ya cargar sus datos y el programa entenderá de qué tipo de penetrómetro está utilizando. Entonces, aquí a un lado vamos a ver que hay diferentes normativas y los países que usualmente los tienen que poner. Vamos a ver que la penetración dinámica, que no tiene mostrador, usualmente está regida por la norma ISO, que podría ser equivalente en sus comunidades, ¿no? La penetración estándar tiene la curiosidad de, como ya es tan antigua, o sea, tenemos una norma internacional, la ISO, tenemos la norma americana, que es la ASTM, y por ejemplo, yo que soy mexicano, existe la NMX 431, creo, que es de la 11, que recientemente también participé en el comité de actualización. Si veo que aquí hay varios personas de diferentes nacionalidades, creo, y corrígeme si me equivoco, ya hay una normativa colombiana y hay una normativa peruana que especifican cómo se debe realizar la prueba, ¿no? Entonces, dentro del curso que vamos a dar la semana que viene, vamos a hacer una pequeña recopilación de normas, ¿no? Y vamos a ver algunas diferencias o similitudes en cada uno. Perfecto. Entonces, de los que solemos utilizar son estos. Y aquí, por ejemplo, esta es la pantalla del programa y podemos ver todas las diferentes cargas que tiene. Entonces podemos ver que incluso que hay ligeros que incluso varían de acuerdo al ángulo del cono, que luego vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esto quiere decir que este programa es muy robusto. Por lo tanto, ustedes pueden tener varios penetrómetros en sus campañas de exploraciones y el programa los puede reconocer y utilizar para generar correlaciones dependiendo del equipo que estén utilizando, ¿no? Ahora, voy a hablar un poquito sobre la penetración dinámica sin mostrador, que son la ligera, la mediana y la superpesada. Entonces, existe esta normativa, la cual van a ver en la pantalla, y en el curso se les puede proporcionar para referencia, y que básicamente consiste en introducir un equipo llamado penetrómetro, mediante un hincado, con pesos y dimensiones muy específicas, y que dependen del tipo de la prueba. Por ejemplo, en esta tabla, que también pueden ver dentro de reglamentos más bien de las consultas dentro de las referencias del programa, pueden ver los diferentes dispositivos de hincado, el yunque, el cono de 90 grados que penetramos en el terreno, el varillaje que utilizamos para meter ese cono en el suelo y el trabajo específico. Entonces, cada uno tiene diferentes valores. Entonces, esos son necesarios
para que el programa pueda realizar las correlaciones necesarias, los cuales podemos ver acá. Si se fijan aquí, dependiendo de las dimensiones que están estandarizadas, uno puede cambiarlas o colocar el equipo que están utilizando y tener la corrección correcta, ¿no? Bien. Aquí hacemos un pequeño acercamiento a la pantalla, ¿no? Y también tenemos, ahorita más adelante vamos a hablar un poco de lo que es el síndrome, digo, no es el síndrome, es los coeficientes de corrección de acuerdo al equipo utilizado, principalmente utilizando el SPT. Bien. Ahora, ¿qué conforma un equipo de penetración dinámica? Lo podemos ver en la pantalla. Si se fijan, son equipos pequeños. Usualmente son equipos que pueden caber en un pequeño remolque, aunque también existen los equipos de camión, ya que tienen un torque más grande para poder hacer la penetración. Entonces, tenemos lo que es el equipo de hincado, el dispositivo de hincado, que conlleva una especificación de su masa y de la altura. Tenemos un yunque, donde va a recibir la fuerza la energía que vamos a dejar caer con la masa y la distancia. Y tenemos un varillaje de sondeo, que necesita ser verificado en lo que es la masa, el diámetro y su desviación. Porque conforme uno va penetrando en el terreno, también las barras pueden llegar a surgir una ligera desviación. Por ejemplo, si estuvieran haciendo la prueba en gravas, el cono y la barra pueden empezar a desviarse al momento de encontrar resistencia, ¿no? Entonces vamos. Ahora, el penetrómetro es el siguiente. Tienen esos diferentes elementos y estos son referenciados de acuerdo a la norma ISO. Y hay dos formas de hacer esta prueba. Pueden utilizar una punta recuperable o una punta perdible. Lo que pasa es de que a veces el terreno en que uno va a estar trabajando es demasiado pegajoso, de alguna forma podría decirse, y impide lo que es la recuperación, la extracción de las barras, ¿no? Entonces, para eso utilizamos equipos de punta perdible, para que podamos hacer las pruebas. Si perdemos una punta, usualmente no es tan cara, y usualmente los equipos que venden aquí les dan por lo menos 10 puntas para que puedan utilizarlas a lo largo de su campaña. Y eso es, digo, cuando hay materiales pegajosos. Cuando el material es bueno, digamos que permite la recuperación, pues puedes utilizar la punta recuperable. Ahora, aquí antes de hacer la prueba dinámica, pues tienes que hacer estas verificaciones y así se realiza, ¿no? Esto lo vamos a ver más a detalle en el curso, ¿no? Pero lo importante aquí es de que tienen un fin. O sea, literalmente uno va penetrando el terreno, va realizando conteos de cantidad de golpes para ciertos tramos, y eso depende de la prueba. Y una vez que se llegue a una cantidad específica de la prueba, se detiene y se detiene la prueba, ¿no? Entonces, esto es lo que es lo que terminamos con este resultado. Un perfil de penetración con profundidad. ¿Y cuántos golpes necesitas para avanzar esta cantidad de distancia, ¿no? Ahora, estos gráficos a veces son complicados para realizar en Excel, y podemos decir que este programa, aparte de realizar las análisis de correlación, el programa también te ayuda para para la generación de estos perfiles. Ahorita en unos minutos más vamos a ver cómo son los resultados de eso, ¿no? Y lo más bonito de este programa, lo más confiable, es que ahí tiene una gran cantidad para poder generar los perfiles a tu gusto, con los valores que tú necesites y también con los encabezados que también son necesarios. Y depende también por ejemplo, de la normativa de su país. Ahora, lo importante de aquí, estas pruebas de penetración dinámica, es de que no te dicen exactamente que penetraste. O sea, sabemos que es terreno, está abajo, claro, pero es una arena, es una arcilla, es una cantidad de gramas. Eso desgraciadamente no te lo va a decir. Y por lo tanto, estas pruebas siempre deben de estar correlacionadas con un sondeo, ya no tanto de penetración, sino de exploración directa. Podrías simplemente sacar muestras grandes del material y poder simplemente determinar, bueno, a la distancia de 2 metros de profundidad, tienes tal material recuperado con este sondeo de excavación, de exploración. Ahora, hay algo importante, de que hay varias, dependiendo de la prueba que tú hagas,
Disculpa. Ok. Mm, ok, disculpa. Es que estoy intentando admitirlos. Ok, gracias por admitirlos. Bueno, ahí, dependiendo del tipo de penetración que hagas, es el tipo de resultados que vas a obtener. Y por ejemplo, aquí en la norma ISO hay un anexo en el que te menciona cuáles son las diferencias que puedes esperar de una prueba. Entonces, por ejemplo, tenemos estos estratos que son de costra, digamos que podría ser un material reseco por la exposición al sol, una morena meteorizada que es básicamente lo que queda debajo del paso de un glaciar, morena no meteorizada que es básicamente que ya no ha sufrido cambios por el ambiente, y al final una arena limosa. Entonces pueden ver que, aunque es el mismo terreno, dependiendo de la prueba que hayas utilizado, por ejemplo, la penetración ligera, mediana o súper pesada, vas a obtener diferentes resultados. Y eso tiene que ver mucho con la energía con la que hincaste el penetrómetro, ¿no? Lo bueno es que este programa también te ayuda a poder llegar a correlacionar todo esto. Entonces, de alguna forma, tú puedes utilizar diferentes mostradores dependiendo de la zona y el programa te puede ayudar a consolidar todos estos resultados en algo que sea legible y entendible y también correlacionable. Ahora, este es, por ejemplo, un perfil generado en Dynamic Probing y ese es el más básico, ¿no? Entonces tenemos de un lado, tenemos el número de golpes de penetración de la puntaza. Este software utiliza un español de España, porque son del continente europeo, pero pues básicamente uno también puede modificar esa parte. Entonces tenemos la penetración y a un lado tenemos una interpretación básica del perfil, de acuerdo al tipo de materiales que se generan. Más adelante también podemos ampliar este perfil y dar más información si uno quiere, ¿no? Y lo importante es que estos gráficos se pueden salvar en varios formatos, que pueden ser el formato PDF, que es muy rápido para transmitir. El SVG es un formato vectorizado, así que pueden meterlos en, por ejemplo, Adobe Illustrator o Photoshop y pueden manipularlo de esa forma. El BMP, que es el formato de Microsoft Paint, que es el más sencillo, con una mayor calidad. El GIF les permite generar perfiles transparentes, al igual que el PNG, aunque el PNG es de mayor calidad. El JPG es como rápido, ¿no? Para enviar, por ejemplo, por WhatsApp, ¿no? Y todos esos los pueden utilizar en su documentación. Ahora, ya mencioné esta parte de que la penetración estándar es tan importante para nosotros porque es relativamente sencilla. La mayoría de los países tienen equipos de penetración estándar. Obtenemos un perfil de resistencia y obtenemos una muestra representativa. Con esto podemos responder la pregunta de qué es lo que está debajo, que la penetración dinámica no suele poder responderte. Ahora, esto es una caña de penetración, un tubo partido de la penetración estándar. Digamos que ustedes están viendo la parte de aquí enfrente a ustedes, digamos derecha, es la punta que se ya penetró y la parte izquierda es la cabeza, la que va conectada al tren de barras que se es usado para bajar la sonda o el penetrómetro hasta la profundidad de interés, ¿no? Entonces podemos ver que maneja una muestra bastante representativa, que les gustará unos 45 centímetros. Y eso es importante porque con estas pruebas que son de un carácter alterado, es decir, la estructura del terreno ya ha sido demolida o alterada por la penetración y los golpes, pero por lo menos nos puede dar un indicio de qué tipo de material estamos usando. Entonces, este tipo de muestras son de donde obtenemos, por ejemplo, el material para hacer las pruebas índice. Entonces, aquí a veces mencionaba sobre la normativa, tenemos la ISO, la ASTM y la INV de parte de Colombia. Y aquí están, por ejemplo, algunos pantallazos de las normas, ¿no? En el curso vamos a verlas cada una y se les va a compartir, ¿no? Ahora, como para referir bien qué es un SPT, está conformado de un martillo, una altura de caída y un diámetro de mostrador, ¿sí? Estas son las geometrías. Usualmente ustedes tienen que verificarlas antes de realizar la prueba para que no haya problemas. Y esos son los pasos, ¿no? Básicamente colocamos el penetrómetro a la profundidad indicada, generamos los golpes. La cantidad de golpes es importante porque usualmente la detenemos en 50 para no afectar al mostrador y sacamos la muestra, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que cuando ustedes hagan la prueba de campo,
ustedes van a obtener usualmente tres números de golpes. El primer intervalo de 15 centímetros, que no se utiliza. El segundo y el tercer intervalo sí se utilizan. Y por ejemplo, aquí en esta prueba de ejemplo, tenemos a la profundidad de 1,20 a 1,80. Usualmente aquí en México se realiza la prueba cada 60, aunque por normativa debería ser a cada 45. Y lo que vamos a usar es el segundo y el tercer intervalo. Entonces, tenemos 4, 5 y 7. Vamos a utilizar 5 y 7 y nos va a dar 13. Y con eso vamos a obtener el valor n representativo de la resistencia, ¿no? Ahora, este n está a veces correlacionado, dependiendo de qué literatura utilices, a un parámetro de consistencia, por ejemplo, en arenas, y, y a un parámetro de consistencia en suelos finos, compacidad y consistencia. Entonces, usualmente también dentro del campo, utilizamos las manos para ver qué tipo de materiales estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, este tabla viene de nuestro manual de diseño de obras civiles por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, tenemos pros y contras del SPT, que obtenemos muestras, es simple, robusto y de bajo costo, es útil en la mayoría de los suelos, excepto gravas, ahí todavía hay un detalle, y a veces lo podemos hincar en roca blanda si estás dispuesto a sacrificar la zapata. Y como les digo, es globalmente disponible, ¿no? Las desventajas que tenemos es de que siempre vamos a tener este detalle de la energía, porque sí, aunque ya podemos automatizar los sistemas, muchas veces porque es tan barato, utilizamos lo que le llamamos la cabeza de gato y un martillo, digamos que le llamamos el martillo de dona o incluso un martillo de seguridad. Y digamos que usamos un ser humano que pueda levantar la masa por medio de una polea y darle golpes, ¿no? Entonces, esto genera incertidumbre porque el factor humano siempre va a estar ahí. De hecho, aquí en México se hacía la broma de que la penetración estándar también puede cambiar de acuerdo al signo zodiacal, ¿no? Por estos detalles. Es un sondeo discontinuo, es decir, que no vamos a obtener un perfil completo, aunque eso depende también del tipo de campaña de exploración. Usted puede pedir que hagan un sondeo SPT continuo, aunque en las normativas a veces se les permite hacer sondeo a un intervalo de cada metro o 1,5 metros, ¿no? Para no obtener las muestras inalteradas, o sea que solo sirven para las pruebas índice, es un número crudo para un análisis preliminar, no es en teoría aplicable en suelos blandos como limos y arcillas, y principalmente es por ejemplo, aquí en México, como les había mencionado que hay suelos muy blandos, uno introduce el penetrómetro al terreno y simplemente se hunde. O sea, obtienes muestras, sí, pero no obtuviste un dato válido para poder obtener una correlación, ¿no? Y por lo mismo, principalmente por los problemas de ineficiencia de energía, tenemos la alta variabilidad y la incertidumbre. Entonces, aquí en la clase también se va a hablar sobre la corrección de resultados, que básicamente es de que el número n luego se obtiene a un n60, que tiene que ver con el 60% de la energía del martillo, que durante las grandes investigaciones que se hicieron durante la época, digamos, cuando Terzaghi ya estaba consolidado como el maestro de la geotecnia, empezaron a ver que había detalles, ¿no? Entonces, para poder estandarizar más esta prueba, utilizaron el 60% de energía. Entonces, aquí lo importante, y quiero que vean en esta parte, esta es una diapositiva de Mine, es de que dependiendo del tipo de martillo que uno está utilizando, que en este caso el de dona y el de seguridad, se dieron cuenta que hay diferencias fundamentales. Pero al momento de que ya pueden medir la energía y pueden estandarizarlo, se dan cuenta que independientemente del martillo que utilizaste, es la misma tendencia y los valores se parecen, ¿no? Entonces, eso es bien importante. El programa les ayuda a realizar esta prueba, esta corrección del N60 en su módulo que está abajo en la entrada del programa, ¿no? Entonces, el Dynamic utiliza esas correcciones, que la energía de referencia puede ser del 45 al 98, ¿no? Y eso lo determinó usted, ya dependiendo de las pruebas que haga usted de verificación, ¿no? Entonces, desgraciadamente, dependiendo del tipo de martillo, incluso de martillo automático, puede haber diferencias en la relación, ¿no? Aquí menciona Mine que en sus análisis determinó que hasta de 210% de diferencia entre uno y el otro. Así que hay que tomarlo en cuenta. El programa les puede ayudar, ¿no? Entonces, estos son los tipos de martillo. Esta es la fórmula que se utiliza y este es el que el programa utiliza. Aquí más o menos pueden ver la energía que depende mucho del magnete,
la presión de sobrecarga, es decir, a qué profundidad estás sondeando, la longitud de las barras que estás utilizando, porque es masa muerta que está aplicado al muestreador, el diámetro del barreno, que tiene que ver mucho con el efecto del confinamiento del penetrómetro, y la presencia de recubrimiento. Aquí en México no se suele utilizar colocar películas de PVC o polietileno en la caña. En algunos países sí se utiliza, por ejemplo, creo que los españoles meten una camisa de PVC dentro, que es lo que hacen una vez que hacen la prueba, abren la caña, la parte de la mitad, y ya este tubito ya está relleno de material y lo meten. Pero ese tubo, como tiene una rugosidad diferente al acero que se suele usar en estas herramientas, pues genera una fricción que puede dar más resistencia y podría estar mintiéndote. Y esto, por ejemplo, aquí lo vemos en el programa. Tenemos la energía, la sobrecarga. Ahora, importante, aquí también tienen diferentes martillos que pueden uno meter y utilizar, ¿no? Ahora, esto ya casi vamos a terminar estas diapositivas, porque quiero que hacerles entender a ustedes de que sí, las correlaciones son útiles, son básicas para hacer una primera ingeniería, si no se cuenta, por ejemplo, con muestras de laboratorio, pero esto tiene que ver mucho el tipo de correlación que vas a utilizar. Entonces, los suelos son materiales granulares que tienen tres fases, es gaseosa, líquida y sólida, y su interacción es lo que define el comportamiento de los materiales. Entonces, aquí digamos que era la línea del tiempo del desarrollo de la ingeniería geotécnica. Empezamos con Terzaghi en el 20, les digo que es una ciencia de 100 años, y empezaba con los sólidos o líquidos. Entonces, tenías suelos saturados o secos o saturados. Ya luego empieza la saturación parcial, y ya incluso al momento, en el 2020, ya empezamos a utilizar microorganismos, ¿no? Entonces, va empezando a avanzar, ¿no? Ahora, algo súper importante que tienen que entender es de que la granulometría define el comportamiento, ¿no? Entonces, aquí utilizamos una clasificación que es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Usualmente este ya se ha llevado a todo el mundo, ¿no? México también lo utiliza en su normativa. Y aquí es lo importante, que vamos a utilizar diferentes tipos de mallas para clasificar, por ejemplo, los materiales que son gravas y arenas. Bueno, las rocas. Digamos que las gravas superiores a 3 pulgadas, que serían como 6 7 centímetros, ya no se consideran suelos, se consideran rocas. Y lo que son los suelos finos son aquellos que tienen un tamaño de 75 micras, que de, utilizamos la malla número 200 para poder clasificarlos, ¿no? Ahora, la granulometría en los suelos finos, es decir, en los limos y las arcillas, no es relevante, sino la plasticidad. Entonces, aquí digamos que vamos a ver las interacciones de las fuerzas externas y las internas, ¿no? Y esto cómo va correlacionado con el tipo de grano, ¿no? Entonces podemos ver que ya las fuerzas eléctricas, después de 75 micras, es cuando ya empezamos a tener lo que son los limos y las arcillas. Entonces, los suelos grasos se clasifican de acuerdo a su granulometría. Aquí tienen las herramientas principales, que es la malla, y lo que obtenemos con la malla es la curva granulométrica. La copa de Casagrande son para la plasticidad de los suelos finos, y con esto obtenemos en la carta de Casagrande el tipo de arcilla o limo que estamos esperando. Ahora, es bien importante porque también, dependiendo del tipo de grano y del material, tenemos a corto plazo que tiene un bajo drenaje, y eso usualmente lo tienen los suelos finos. Y los suelos gruesos tienen un alto drenaje por el tamaño de su poro, o sea, los espacios que hay entre los materiales, y eso permite la salida del agua, y eso digamos que ocurre a largo plazo, ¿no? Pero lo importante es que esto que vemos aquí es lo que conocemos como el suelo cohesivo y no cohesivo. ¿Y por qué eso es importante? Porque el programa, sus correlaciones están fijadas o basadas en esta distinción importante. Entonces, ¿por qué lo llevamos así? Porque tiene que ver mucho con el esquema de Amor-Coulomb, que es el comportamiento es la forma que nosotros describimos a los suelos, y la forma más básica, ¿no? Entonces, este Amor-Coulomb lo que realmente está diciéndote es las relaciones entre los esfuerzos aplicados al material y el esfuerzo cortante producto de ellas, ¿no? Entonces, estos esfuerzos vienen de dos formas. Pueden ser totales o efectivos, donde puede ser la masa de suelo con el agua o sin el agua, donde solo tomamos los pesos del esqueleto del material, ¿no? Entonces, estos son pruebas, por ejemplo, de una prueba triaxial.
Puede ser en suelos gruesos y en suelos finos. Los finos están al lado izquierdo y lo que vemos aquí es que en teoría no tienen un ángulo de fricción interno. Por lo tanto, el único valor que podemos resultar es el valor de cohesión. Ahora, este valor de cohesión también se ha llamado la resistencia cortante no drenada, porque las pruebas que usualmente vemos aquí son las triaxiales no consolidadas no drenadas. Y ese es el único valor que nos va a dar. Y la mayoría de las correlaciones que utiliza el programa de los diferentes autores, que son creo que más de 10 en este momento en la nueva versión, tienen diferentes formas de sacar el número n y sacar un valor de esto. Y también depende del tipo de material. Esto lo vamos a ver ahorita en la clase de explicación, ¿no? Y en los suelos gruesos tenemos esta prueba triaxial, que puede ser consolidada, no drenada, consolidada drenada. Y lo que vamos a ver es que el material usualmente no suele tener cohesión, a menos de que exista un fenómeno de cementación del material, pero sí lo que tenemos es un ángulo de fricción interna, el cual es el que describe esta línea eh, inclinada, ¿no? Entonces, de ahí viene lo que es el suelo cohesivo o no cohesivo. Esa es la razón. Ahora, esta es una pantalla de los tipos de correlaciones que podemos utilizar. Ahorita que veamos el programa, esta pantalla ya cambia un poquito, pero podemos ver que son correlaciones sin cohesión y correlaciones cohesivas, ¿sí? Entonces, aquí van a ver, por ejemplo, que para el ángulo de rozamiento, que es lo que define el comportamiento de la arena, aquí pues, podemos utilizar variables desde el 56 hasta el 82, ¿no? Y también cuando ya se tienen los materiales, podemos utilizar también lo que son las correlaciones con los números corregidos del SPT. Ahora sí vamos a hablar. Todo lo que ven aquí, por ejemplo, de densidad relativa, ángulo de rozamiento, módulo de Young, voy a explicarlo un poquito más para saber qué es lo que pueden sacar de este programa, ¿no? Esos son los parámetros geotécnicos y lo que vemos aquí es una muestra, pero siendo preparada para generar la prueba triaxial, ¿no? Y podemos ver que sí se necesita de una gran cantidad de detalles y aditamentos a la prueba para sacar la información, ¿no? Entonces, dependido mucho de ellas, ¿no? Ahora, para los parámetros geotécnicos van a necesitar dos casos. Uno de cantidad de toneladas aplicadas sobre una huella específica, ¿no? Y los estados límite de servicio, que tiene que ver con deformaciones o desplazamientos, que responde a la pregunta de qué tanto se siente el terreno. Entonces, estas gráficas son básicamente lo que estamos hablando. Este silo, que es un clásico dentro de la historia de la ingeniería, falló el terreno, ¿no? Y básicamente toda la estructura se movió como un cuerpo sólido y se desplazó, el terreno se desplazó a un lado, no lo vemos en la fotografía, pero del otro lado hay un montículo de material que se levantó para poder permitir a que el material entrara en equilibrio, ¿no? Y del lado derecho lo que vemos son las imágenes de una casa, una unidad habitacional, que simplemente se va asentando parejo, o a veces llega a pasar que se desvía por se llama irregularidades en el terreno, y lo que genera son un estado de tensión en el terreno, en la estructura, que hace que se separe, ¿no? Y esos son digamos que dentro de la ingeniería geotécnica, este último caso, el del asentamiento diferencial, es de los más complicados. Entonces, vemos que en los suelos de grano fino tenemos un parámetro de resistencia y tres valores de deformación. ¿Por qué? Porque digamos que como estos materiales contienen agua dentro de sí mismos, conforme uno va aplicando presión, digamos que es como si estuvieras exprimiendo una esponjita. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, la esponjita va a liberar agua y va a empezar a cambiar su contenido de agua y se va a realizar más pequeña. Entonces, eso lo llamamos el fenómeno de consolidación y podemos calcularlo, sí, pero para eso necesitamos módulos, que es lo que el programa nos ayuda, ¿no? Entonces, la resistencia corta no drenada se suele utilizar por pruebas de compresión o pruebas fricciones, y lo que obtenemos usualmente es una curva de esfuerzo de formación, que luego la determinamos para sacar, más bien, esos valores los utilizamos para sacar lo que es en este círculo de Moore que vemos aquí. Y como lo vimos en la prueba, en la imagen anterior, el valor, el pic, digamos que el radio de este círculo está definido como la resistencia de corte no drenada, que es la mitad de la resistencia total alcanzada durante la prueba, ¿sí?
El módulo edométrico se realiza con pruebas de consolidación y básicamente es la relación entre el esfuerzo efectivo aplicado sobre el desplazamiento, ¿no? En la prueba de consolidación lo que vamos a tener son gráficas de deformación con respecto al esfuerzo aplicado, que luego transformamos en términos de la relación de vacíos. Para eso obtenemos, por ejemplo, el índice de compresibilidad que utilizamos para análisis de asentamientos a largo plazo. Luego tenemos la relación de Poisson, que básicamente es la descripción de qué tanto se te deforma lateralmente conforme lo vas comprimiendo, ¿no? Y ese es un parámetro súper difícil de determinar y de hecho por eso esta prueba que ven aquí, los inductores que tienen, los transductores que tienen aquí alrededor son justamente para poder medir el abarrilamiento que puede tener la probeta, ¿no? Ahora, en geotecnia de arenas tenemos un parámetro de resistencia que es el ángulo de fricción interna, sin considerar que existe segmentación en el material. Y tenemos también los módulos edométricos, el elástico, la relación de Poisson y el módulo cortante, ¿sí? Entonces, el ángulo de fricción interna lo podemos obtener de diferentes maneras. La forma más sencilla es por la prueba de corte simple, ¿no? El corte directo, donde obtenemos, digamos, rompemos el material con un plano y dependiendo del nivel de confinamiento que le aplicamos en la probeta, vamos a ver el ángulo que puede resultar, ¿no? El módulo cortante se genera, esta es una prueba súper interesante porque obtenemos una probeta, la rodeamos de anillos de latón y la empezamos a analizar. Y con eso damos el desplazamiento lateral y con eso sacamos la relación entre eh, la deformación angular con respecto a la cortante. Entonces, en estado límite último, por ejemplo, en la resistencia de capacidad de carga, vemos que la capacidad de carga de un depósito de arcilla natural está en función de su resistencia al corte no drenado y su peso volumétrico. Y en las arenas y las gravas tenemos que es el peso volumétrico y unos factores que van en función de el ángulo de fricción interno. Y en el estado límite de servicio tenemos que hay deformaciones o desplazamientos elásticos que son inmediatos, que en cuanto colocas por ejemplo, la tonelada, el material ya lo empieza a resentir. Y la deformación a largo plazo son las deformaciones de consolidación o las deformaciones edométricas. Y la deformación total es la suma de estos dos. Para ello, tú vas a necesitar los siguientes valores. En el elástico vas a necesitar una relación de Poisson y un modelo elástico. Y en el edométrico vas a necesitar lo que es el módulo edométrico. Y, por ejemplo, estas correlaciones pueden ser, son básicamente, y ese es el libro que GeoStru publicó en los mismos generadores del software, ¿no? Entonces, hay diferentes correlaciones. De hecho, el programa te puede dar una indicación de más o menos qué valores estás utilizando. Y hay correlaciones de todo tipo, ¿no? Pueden ser lineales, polinómicas, exponenciales o logarítmicas. O incluso una combinación de todas ellas. Y, por ejemplo, aquí en esta pantalla, este pantallazo del libro, vemos que, por ejemplo, el peso volumétrico de Meyerhoff es en sí una relación que es, creo, si no me recuerdo, es el número de golpes, pero incluso al cubo, con un coeficiente relacionado, ¿no? Y aquí podemos ver que hay otro que son simplemente un número multiplicando al n. Entonces, todas estas normativas, digo, todas estas correlaciones, las pueden acceder dentro del manual de ayuda del programa, ¿no? Ahora, con esto terminamos la presentación y ahora vamos a ver un ejemplo del programa. Voy a dejar de compartir pantalla para poder cambiar de programa. Listo. Aquí tenemos, por ejemplo, el pantalla principal del programa. Y podemos, ahorita cargué un ejemplo, que es el que ustedes pueden usar, por ejemplo, para el ejercicio de secciones. Este programa también es útil porque, como ya lo había mencionado nuestra anfitriona, y como el programa también forma parte de una suite de GeoStru, tenemos la opción de esta información geotécnica pasarla a otros programas. Por ejemplo, uno de los programas más socorridos es el SLOPE, que es el de análisis de estabilidad de taludes. Entonces, por ejemplo, si uno ya realizó una campaña geotécnica donde pueden ver, digamos, el corte del talud de interés, uno puede cargar la topografía, uno puede generar el modelo 3D. Estos valores los puede llevar a la sección del modelo 3D de la suite de GeoStru
Y esto también lo pueden mandar al SLU para analizar las secciones que a uno le interese, ¿no? Entonces, ahorita podemos ver que es la pantalla principal, es la pantalla de casa. Aquí tenemos, por ejemplo, los diferentes puntos que pueden utilizar. El GeoDropbox es una aplicación que GeoStream maneja, que es, por ejemplo, para datos de almacenamiento en la nube. Y la vista preliminar, esto es, digamos que si nos interesa lo que vemos en la pantalla, podemos imprimirlo para, para referencia y para entrega, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos generar un diagrama. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Porque la última vez que el programa lo mostraba. Ahorita estoy viendo lo que es la sección en una hoja en blanco, tamaño A4, y podemos generarlo con colores, a blanco y negro, o como aparece en la pantalla, con los colores de esto. Y también podemos salvarlo en PDF, ¿no? Bien. Ahora, los equipos ya habíamos visto en la pantalla y podemos ver las diferentes programas, ¿no? En este caso, el que usualmente van a utilizar es el SPT. Y lo que vemos aquí son las diferentes formas. Ahora, algo interesante. Aquí menciona que hay un intervalo de 50 centímetros. En realidad no. La prueba usualmente es a cada 45. Pero, por ejemplo, si ustedes utilizaran un sondeo a cada metro, pues ustedes colocarían, no sé, aquí los 100, ¿no? La masa del martillo, que es estandarizado, la caída, el área de la punta, es decir, el área de la zapatita, y el largo del varillaje. Y también depende mucho de que se utilizan, dependiendo también del país, es la varilla que utilizan, ¿no? El peso del varillaje, que esto usualmente sí lo tienen que revisar para mantener la correlación vigente. La masa pasiva es la masa del yunque. Y el ángulo de la punta sacónica es que hay una variedad de prueba, que es, por ejemplo, si estás encontrando gravas, los británicos te recomiendan que utilices una punta cónica de metal para evitar dañar el dispositivo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la energía específica por golpe es generada por medio por la multiplicación de la altura de caída con el peso de la masa, ¿no? Aquí puedes especificar si hay un revestimiento y es el coeficiente de correlación, que usualmente depende mucho de la profundidad. Y ya cuando uno está generando, digamos, su muestreo, se coloca el perfil, uno puede especificar que esto sea de acuerdo a la profundidad, ¿no? Y por ejemplo, aquí si uno ya sabe las propiedades del sistema que uno está manejando, si uno ya sabe la energía, el esfuerzo de sobrecarga, la longitud, también uno puede también colocar el tipo de martillo. Usualmente en México se utiliza el martillo de seguridad. El martillo de seguridad es básicamente, digamos que tienes un pistillo y dentro está, digamos que este martillo que pesa 63 kilos, lo viene rodeando. Entonces lo que hace es esto, va pegando en la masa de este martillo el recubierto, le va pegando, ¿no? Bien. Tenemos, por ejemplo, los tipos de correlaciones. Aquí vienen correlaciones sin cohesión o cohesivos. Podemos ver que en cohesivos tenemos la resistencia del cuarto no nada, el modelo métrico, el específico, el ion, y una clasificación AGI, que es la Asociación Italiana Geológica. Y aquí tenemos más resultados. Por ejemplo, acá tenemos potencial de licuefacción, es decir, este programa nos ayuda por medio de la correlación de CID 79 a especificarlo. Ahora, recientemente muchos han utilizado GER, ¿no? Entonces, también hay forma de utilizar este equipo para poder sacar los datos necesarios, ¿no? Y también podemos sacar una correlación de la velocidad de ondas de corte. Este está muy interesante porque ese te puede ayudar también a lo que es la clasificación sismo, sismogeotécnica, que es útil, por ejemplo, para hacer lo que son los análisis sísmicos, ¿no? Bueno, digamos, estas son las correlaciones de entrada, digamos que yo puedo generar, elegir a PEC en este momento, ¿no? Pero lo interesante es que el programa, o sea, no está casado con esto, sino que uno puede generar las correlaciones que uno quiera al momento.
Y no solo es eso, estas correlaciones también varían. O sea, digamos que Meyerhoff, si utilizamos Meyerhoff, dentro de las correlaciones de Meyerhoff existen correlaciones específicas para el tipo de material que estás trabajando. Y de hecho, eso lo voy a mostrar ahora. Entonces, digamos que aquí tenemos un sondeo, lo voy a utilizar acá, y voy a utilizar algo llamado la elaboración. Si ven mi pantalla, debería de estar mostrándose, voy a volver a cambiar la pantalla para que se vea. Ok, esto es lo que quiero que vean. Por ejemplo, aquí están los materiales, y digamos que si ahorita estaba trabajando con, déjenme ver, si está trabajando con un material llamado rivelato, que supongo que es un nombre italiano para algo. Ok, si es una arena, ahorita estoy utilizando la correlación de Mayo. Pero, por ejemplo, si yo quisiera utilizar la de Pecky Hanson Puff, aquí te dice que esta correlación solo es válida para suelos blandos a una profundidad menor a 5 metros. Entonces, si yo quiero Meyerhoff, aquí lo que dice es de que esta correlación es válida para arcillas fracturadas o suelos de relleno sueltos. Y eso es interesante porque si ustedes ven para acá, digamos que el SPT que tiene este programa, digamos, lo determinó de 19.53. Y para 19.53 el SPT, para arcillas o arcillas fracturadas, el valor es de 25, pero para suelos es de 20. Entonces, usualmente dentro de la práctica geotécnica, un ángulo de fricción, el mínimo ángulo de fricción interna esperado es como de 28 a 45 grados. Es lo que tenemos en la naturaleza, ¿no? Sí, puede haber ángulos más grandes, pero también depende de la geología del lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá también Sowers te dice que esta correlación es más útil cuando estás en arenas generales, ¿no? Entonces, lo que ves aquí abajo es interesante porque esto es un reporte que el programa te va a generar y que tú puedes publicar dentro de tu estudio geotécnico, que viene el resumen de todas las correlaciones utilizadas y sus valores correspondientes. Y ya con esto tú puedes generar ya el modelo geotécnico necesario. Y bueno, aquí hay varios ejemplos de los diferentes programas. En el curso lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿no? Voy a salir de la pantalla y, y ya nada más como para salida, digamos que una vez que ya elegiste las correlaciones que te gustan, haces la elaboración, no lo ven, pero básicamente está generando, digamos que de acuerdo a los números de golpes, ya sacas un valor específico y ya lo que puede salir aquí, en un momento, sí, generar los informes de diagramas. Entonces aquí voy a cambiar esto para que lo vean. Y ya lo que ven aquí, por ejemplo, son los números de golpes de la penetración, el RPD, que es, digamos, la resistencia de la puntaza dinámica en términos de esfuerzo, y una interpretación estratigráfica sencilla, ¿no? Entonces, las opciones pueden ser las siguientes. Uno puede generar un número de golpes con resistencia dinámica, solamente el número de golpes y la resistencia dinámica. Puede generar el número de golpes solamente, si es lo que le interesa. O puede generar el número de golpes con la estratigrafía, o simplemente un perfil estratigráfico sencillo, ¿no? Entonces, si ustedes a veces tienen la dificultad de que a veces necesitan varios programas para poder generar estos programas, por ejemplo, trabajé en una empresa donde utilizamos Excel para todo, pero al momento de ya tener este software nos lo hizo la vida más sencilla y fue más tranquilo para nosotros ya tener un paquete que nos represente la generación de informes, la generación de determinación de cálculos, porque este programa también puede darte una capacidad de carga, puede ser capacidad de carga superficial y profunda. Entonces, esto muestra lo robusto que es este programa. Y ya, ok, voy a cambiar la pantalla. Lo que voy a mostrar a continuación es cómo el programa
está generando ya un reporte por medio de todas las pruebas que se utilizaron. Y eso ahorita están utilizando una versión, por ejemplo, interna de Word, pero este texto que está generando, que ahorita que termine lo voy a presentar desde el inicio. Ah, listo. Por ejemplo, ese es el reporte que uno puede presentar. El ensayo de penetrómetro dinámico con su cliente, la descripción de la localidad, el tipo de sondeo que estás utilizando. Para este ejemplo estoy usando un penetrómetro mediano con los diferentes valores que se necesitan. Un pequeño texto que ustedes pueden modificar dependiendo de la prueba que utilicen, pero también es útil para ustedes para entender la teoría detrás de y de cómo se están calculando los valores que están generando. Y por ejemplo, aquí también ustedes pueden elegir el tipo de valor de golpes. Por ejemplo, pueden ser desde el promedio mínimo, máximo, mínimo, y utilizar incluso la desviación estándar para ya hacer análisis estáticos, digo, análisis estadísticos, ¿no? Aquí, por ejemplo, te explican un poquito más las correlaciones utilizadas, que para también enseñarle al cliente de qué fórmula estamos hablando. Y aquí ya empieza, por ejemplo, la profundidad del número de golpes, los coeficientes de reducción, la resistencia dinámica. Y aquí es lo que es interesante. Esta es la presión admisible de una cimentación superficial y puede ser de dos tipos, ya sea reducida como, digamos, un factor de seguridad y la presión bruta. Y ya abajo, por ejemplo, aquí ya tenemos el resultado del modelo geotécnico. Bueno, el modelo geotécnico derivado de este sondeo. Aquí, por ejemplo, puede depender de su clasificación de si es cohesivo o no cohesivo, porcentaje de arcilla que uno puede introducir dentro del programa, los pesos específicos, la esfuerzo efectivo aplicado, los coeficientes de correlación, el número de golpes que puede ser el promedio o los valores estadísticos, y de acuerdo al tipo de material encontrado, pues ya las correlaciones utilizadas y la resistencia al corte. También pueden utilizar la resistencia al penetrómetro estático, o sea, el piezo cono, el módulo edométrico, módulo de Young y la clasificación AGI. Ahora, ya como último, voy a mostrarles cómo se mete el material, ¿no? Voy a... aquí. Listo. Entonces, meter un sondeo es muy sencillo. Simplemente, por ejemplo, quiero un ensayo continuo o un ensayo de penetración estándar. Y digamos que es el número 6 con estas probabilidades. No hay sondeos, digo, no hay nivel freático. La aceleración es 0.3, por ejemplo, de la aceleración de la gravedad. El diámetro de formación puede ser de 0.5, 0.10 o 0.50. Eso, principalmente eso lo colocamos para que se vea visible, ¿no? Porque a veces el puntico como es, digamos, está a escala, donde 0.5, o sea, 50 centímetros sería muy pequeño y no sería visible para el programa, ¿no? Y por ejemplo, aquí podemos poner la posición inicial, que es de 0, 0. ¿Sí? Y listo. Aquí ya tenemos nuestro sondeo y vamos a introducir los datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el número de golpes. Si se fijan, aquí está el primer número. Digamos que voy a poner 2, 3, 5 y 7. Y aquí ya el programa ya está haciendo el valor de la profundidad del estrato, es decir, la prueba que se está realizando. El número de golpes, aquí uno puede especificar o sacar un peso volumétrico de acuerdo a su valor. Por ejemplo, si yo ya sé que es arcilla, le pongo B2 y ya lo calculo automáticamente. O si no fuera arcilla y fuera una arena, pues también genera un valor, ¿no? Le digo que no tiene nivel freático y aquí ya empieza a generar el valor N60, el esfuerzo efectivo aplicado a esa profundidad y sus valores de esfuerzos correspondientes, ¿no? Ahora, eso es, y ya con esto, digamos que uno va a la elaboración del ensayo, introducir datos, sí, digamos que es un material sin cohesión y ya le puedo poner, por ejemplo, aquí que es una arena gruesa, ¿listo?
Y ya con esto puedo generar la elaboración. ¿Por qué? Porque yo ya también elegí que esta correlación, en este caso el valor que me interesa es el ángulo de rozamiento, y lo voy a utilizar con Meyerhof. Entonces aquí le voy a elaboración y ya genera Meyerhof, utilizo el valor de suelos de terreno y listo. Y ya como ya había, no pueden ver esta pantalla, disculpen. Se me olvida que el software con Zoom, digamos que hay pantallas que muestras que el Zoom no muestra, por alguna razón. Pero bueno, ahorita ya con este pequeño ensayo, con el número de golpes corregido de 12, voy a generar con el ángulo de rozamiento elegido, por eso de la estrellita, y voy a generar el suelo relleno. Y cuando ya elabore el reporte que ya vieron, esto con las otras opciones que ya puse de default, van a ver que tengo ya mis valores que ya voy a utilizar próximamente para mi diseño geotécnico. Y esto es la forma en que el programa puede ser muy útil para nosotros, para primero generar una especie de control dentro de nuestra exploración, ubicar espacialmente, generar secciones, generar reportes, generar valores de resistencia al material. A ver, en un momento. Y valores de resistencia al material, valores de deformación, con los cuales nosotros vamos a poder dar la respuesta a las capacidades de carga y a los posibles asentamientos que se pueden generar en un proyecto. Obviamente, estos digamos que son para proyectos de relevancia media, y ya cuando proyecto de relevancia alta, pueden utilizar el programa también, pero también yo les recomendaría generar una campaña de recuperación de muestras inalteradas o de pruebas en campo más detalladas para correlacionar y poder verificar bien sus resultados, ya que un proyecto de alta importancia, pues ya digamos que las consecuencias de un mal diseño geotécnico pues pueden costar vidas, ¿no? Y por mi parte sería todo. Les invito a probar el programa, les invito también al curso. Como les digo, es un programa muy amigable, principalmente. Y lo que más me ha gustado es que, por ejemplo, este curso ya lo he dado en varias ocasiones. Y conforme va ocurriendo este curso, vemos detalles del programa y lo bueno es que nos han respondido. O sea, el servicio al cliente por parte de GeoStru y de ProIcercol es un contacto muy ameno, muy rápido y nos dan respuesta casi, no digo que inmediata, pero por lo menos sabemos que este programa lo mantiene continuamente actualizado. Por mi parte sería todo. Si quieres, pasamos a la sección de preguntas. Vale, ingeniero, muchas gracias. Voy a habilitar el micrófono para que las personas puedan levantar la mano. Podamos hacer 5 minuticos de preguntas. No sé si de pronto las pueden escribir en el chat. Yo con mucho gusto las puedo leer para que el ingeniero no las aclare. Voy a mirar acá en el chat mientras tanto. Sí, ahorita el último mensaje tengo que de José García. No, yo no tengo acá preguntas. Ingeniero, ¿internamente tiene de pronto alguna pregunta en el chat suyo internamente? No. ¿No? Ah, ok. Vale, sin embargo, ingeniero, de pronto las personas que tengan dudas, inquietudes, nos pueden escribir en el WhatsApp. Yo les voy a compartir ya en un momento el WhatsApp, les comparto el correo de soporte para que puedan hacer cualquier tipo de dudas, inquietudes. Recordarles que la próxima semana iniciaremos el curso. Si de pronto están interesados, me pueden escribir en el chat para poderles compartir la información. Adicionalmente a esto, si de pronto ustedes desean el tema de la grabación, también me pueden escribir internamente en el chat y con mucho gusto les puedo enviar la grabación a los correos electrónicos. El curso lo vamos a impartir el 30 de abril. Iríamos del 30 de abril al 3 de mayo, son 4 sesiones como tal. Durante el curso ustedes tendrán una licencia en versión de prueba, en versión demo, en versión trial. Adicionalmente a esto, también van a tener acceso a la plataforma de Moodle 24/7. Todas las clases van a quedar también grabadas y ustedes van a tener acceso al curso durante 90 días, si desean como tal, de pronto descargar la información y descargar las grabaciones. Una vez finalice el curso está certificado por parte de GeoStru. Y adicionalmente a esto, si ustedes más adelante de pronto desean adquirir el tema de la licencia, tienen un descuento del 35% en compras de licencia. Adicionalmente a eso, también queremos invitarlos a los próximos webinars que tenemos en varias áreas.
La próxima semana, creo que es el día 1 de mayo, vamos a tener un webinar con el módulo de la parte de asfaltos. Es un webinar totalmente gratuito. Si desea participar, por favor, solicitar el link internamente. Ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias a las personas que se conectaron muy puntualmente. Cualquier inquietud y duda, con todo gusto. Muchísimas gracias y buena noche para todos.